Durante enero en el club de lectura estamos leyendo cuentos de Saki, así que me pareció que estaría bueno hacer estos videos con un análisis de esos cuentos, que es algo que le puede servir tanto a lectores que quieren leer con más profundidad, como a escritores, como para ir desmenuzando por qué funciona un cuento también, qué recursos usa el autor, como para que los puedan aplicar también en su escritura. El primer cuento que leímos, La ventana abierta, que es uno de sus cuentos más famosos, así que voy a hacer primero la lectura de corrido y después voy a ir línea por línea señalando cuáles son los recursos y las estrategias, los procedimientos que usa el autor para que el cuento sea eficaz. Bueno, hagamos la lectura de corrido. La ventana abierta. Mi tía bajará enseguida, señor Nuttall, dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años. Mientras tanto, debe hacer lo posible por soportarme. Frampton Nuttall se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. Sé lo que ocurrirá, le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural. Te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie, y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Frampton se preguntó si la señora Sapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. ¿Conoce a muchas personas aquí?, preguntó la sobrina, cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. Casi nadie, dijo Frampton. Mi hermana estuvo aquí, en la rectoría, hace unos 4 años, y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar. Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía, prosiguió la aplomada señorita. Solo su nombre y su dirección, admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Sapleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. Su gran tragedia ocurrió hace 3 años, dijo la niña. Es decir, después que se fue su hermana. ¿Su tragedia?, preguntó Frampton. En esta apacible campiña las tragedias parecerían algo fuera de lugar. Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre, dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba al jardín. Hace bastante calor en esta época del año, dijo Frampton, pero ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? Por esa ventana, hace exactamente 3 años, su marido y sus 2 hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, ¿sabe? Y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato, la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día. Ellos y el pequeño Spaniel que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron, su marido con el impermeable blanco en el brazo, y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre, Bertie, ¿por qué saltas? Porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. ¿Sabe usted? A veces en tardes tranquilas como las de hoy tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana. La niña se estremeció. Fue un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo 1000 disculpas por haberlo hecho esperar tanto. Espero que Vera haya sabido entretenerlo, dijo. Me ha contado cosas muy interesantes, respondió Frampton. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Sapleton con animación. Mi marido y mis hermanos están casando y volverán aquí directamente, y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga, tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad?
Siguió parloteando alegremente acerca de la casa y de que ya no abundaban las aves, y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Frampton todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso, de desviar la conversación hacia un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era, por cierto, una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos, anunció Frampton, que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relacionadas casualmente estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio. Con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo, ¿no?, dijo la señora Stapleton, ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la tensión más viva. Pero no estaba dirigida a lo que Frampton estaba diciendo. «¡Por fin llegan!», exclamó. «Justo a tiempo para el té. Parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad?». Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Frampton se volvió en su asiento y miró a la misma dirección. En el oscuro crepúsculo, 3 figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. La seguía un fatigado spaniel de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa y luego se oyó una voz joven y ronca que cantaba: «Dime, Bertie, ¿por qué saltas?». Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva retirada. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. «Aquí estamos, querida», dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana. «Bastante embarrados, pero casi secos. ¿Quién era ese hombre que salió de golpe no bien aparecimos?» «Un hombre rarísimo, un tal señor Nuttall», dijo la señora Stapleton. «No hablaba de otra cosa que de sus enfermedades y se fue disparando sin despedirse ni pedir disculpas al llegar ustedes. Cualquiera diría que habría visto un fantasma». «Supongo que ha sido a causa del spaniel», dijo tranquilamente la sobrina. «Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime». La fantasía sin previo aviso era su especialidad. Bueno, un cuento muy cortito y que parece muy sencillo, pero que es súper eficaz, y vamos a ir viendo por qué. Después de hacer una primera lectura completa, lo que vemos es que el subgénero de este cuento es de humor negro. Usa la ironía, el sarcasmo, con un fin humorístico, pero es humor negro porque la niña se está burlando de que le hizo creer a alguien que todas estas personas estaban muertas y de una manera trágica. ¿Y por qué funciona hasta el final? Ese final que tiene esa vuelta de tuerca que sorprende, porque está narrado en tercera persona, o sea, una persona omnisciente que todo lo sabe. Sin embargo, esta tercera persona funciona como un cómplice de la sobrina, porque mantiene esa incógnita hasta el final. Nunca advierte al lector de que lo que está contando la sobrina es mentira. ¿Cuál es el conflicto en este cuento? El conflicto acá no se entiende como un problema, sino como fuerzas en tensión. Por un lado, el carácter de la niña, ¿no? de inventar historias, el carácter fantasioso, que se complementa muy bien con el carácter del señor Nuttall, o Nuttall, no sé cómo se pronuncia, tan como susceptible, nervioso. Es gracias a esta conjunción que el cuento tiene efecto. De hecho, esta personalidad de cada uno se plantea desde el inicio. Por ejemplo, cuando dice: «Mi tía bajará enseguida», dijo con mucho aplomo, una señorita de 15 años. «Mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme». Ya ahí está dando indicios. Con mucho aplomo tiene que ver con el carácter de la nena
y hacer lo posible por soportarme es casi un irónico al lector, que después de terminar la lectura entendemos por qué era que lo tenía que soportar, la tenía que soportar. En el párrafo siguiente tenemos indicios de cómo es el señor Nuttall, que dice: se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina, sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Ahí ya habla de que se siente obligado a ciertas cosas. Después dudó más que nunca que esta serie de visitas formales, o sea que ya había dudado alguna vez, ya tiende a dudar esta persona. Y sobre todo la parte que dice cura de reposo que se había propuesto. Y la hermana que le había dicho: tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Todo esto construye la personalidad del señor Nuttall, que es gracias a eso que se sostiene, que se crea la historia de la nena y que cuando ve entrar a los hombres piense que son fantasmas. Ahora bien, el carácter de ella, de la sobrina, primero lo pone a prueba. Conoce a muchas personas aquí, entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía. No es ninguna tonta la nena, la sobrina. Lo pone a prueba, tantea. Antes de inventar su historia, prueba, a ver, el terreno donde va a crear la historia. Acá hay un oxímoron, comunicación silenciosa. Un oxímoron son dos términos, comunicación silenciosa, que se contradicen entre sí y de esa contradicción surge un nuevo sentido. Si hay una comunicación, es un poco contradictorio que sea silencioso, pero el nuevo sentido acá es justamente eso, que sin hablar se están comunicando entre sí. El silencio que hay entre ellos es elocuente. Un elemento que juega con el punto de vista del lector es cuando dice algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. Un lector que presta atención no se va a creer la misma historia que el señor Nuttall, porque acá ya le está diciendo que había presencia masculina. Después, bueno, seguimos con la construcción del personaje de la sobrina, cuando dice: a esta altura del relato la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. No solo inventaba historias y era fabuladora, sino también manipuladora, porque hasta cambia el tono de la voz. Y esto también es lo que decía antes de esta tercera persona omnisciente, que está un poco del lado de ella y que nos hace dudar como lectores de si lo que está contando será verdad o no. En realidad, a esta altura, no nos cuestionamos que sea una mentira, una historia inventada, porque justamente nos está diciendo que perdió el tono seguro, que se volvió vacilantemente humana. Entonces nos ponemos un poco en el lugar de Nuttall y le creemos a la sobrina. La niña se estremeció, dice después. Después en el fragmento en el que llegan los tres hombres y los describe cómo entran, que es la misma descripción que había hecho la nena supuestamente cuando había sido el accidente. Gracias a las descripciones previas de la enfermedad de Nuttall, gracias a eso es que en esta parte del cuento nos creemos junto con el señor Nuttall que esos fantasmas están volviendo. Porque si lo presentara a él de otra forma, que no fuera así de nervioso y de hipocondríaco y de depresivo y de que no se tiene que alterar, nada tendría sentido, si no. No tendría sentido que una persona que ve entrar 3 personas por la ventana piense que son fantasmas. Nadie en su sano juicio dudaría de lo que está viendo. A lo último, cuando la sobrina dice: supongo que ha sido a causa del Spaniel, me contó que los perros le producen horror, una vez lo persiguió una jauría de perros. Todo esto, sabíamos que nunca lo contó el señor Nuttall, o sea que ya entendemos acá que la chica inventa cosas. Encima es como bastante exagerado todo lo que está inventando acá, ¿no? Que lo persigue una jauría de perros, en un cementerio, que pase la noche en una tumba recién cavada, como un montón todo. Pero con este párrafo vemos que mentía. Por eso, en el club, alguien dijo, y yo estoy de acuerdo, que la última oración que dice: la fantasía sin previo aviso era su especialidad, casi que podría omitirse.
Es como que con esta oración está sobreexplicando algo que ya estamos viendo. Pero bueno, también, como dijeron en el club, puede tener que ver con la época, ¿no? Esto fue publicado en 1911, con una tendencia más a un cuento clásico y a los finales más cerrados o más explicados. Bueno, este es el tipo de debates que se dan en el club de lectura, digamos. Bueno, si notaste algo más, si hiciste otra interpretación, si viste algún otro recurso o procedimiento que haya usado el autor que yo no haya mencionado y lo querés compartir, déjalo en comentarios acá en el video. Así tenemos esta conversación, aunque sea virtual, a la distancia y asincrónica, pero bueno, la idea es justamente compartir por este medio. Así que déjame tus comentarios y si querés participar del club de lectura, también en mi perfil está el enlace donde está toda la información y el formulario de inscripción.